que las familias crecen más rápido que los negocios. Que si tienes la fortuna y se hizo el esfuerzo y el sacrificio, que el negocio creció, pues para mantenerlo sano y seguirlo creciendo, pues tienes que tener al mejor talento. ¿Para qué hiciste el negocio? ¿No querías que tus hijos trabajaran aquí? Pues ya lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, están organizados. Una empresa familiar no se rompe cuando baja la utilidad, sino se rompe cuando nadie está listo para sostenerla. Bienvenidos a Familias en los Negocios. Soy Alex Méndez. Hoy converso con Michael Devlin, tercera generación de una familia empresaria que este año cumple 90 años de historia, y esta charla va directo a uno de los temas más críticos de cualquier legado. ¿Cómo preparar a la siguiente generación sin destruir la armonía de la familia? En este episodio hablamos de verdades incómodas, pero necesarias. Que no todos pueden trabajar en la empresa y no todos deben hacerlo. Que el futuro no depende solo de formar directores, depende de formar accionistas responsables. Que a veces la mejor preparación es salir. Que el mercado te evalúe, aprender en otros lugares y regresar por mérito propio, no por el apellido. Y que el reto más difícil no es solo preparar a quien llega, es preparar a quien hoy lidera para soltar con inteligencia y generosidad. También hablamos del salto más importante, pasar de empresa familiar a familia empresaria, una familia que usa su historia, su capital social y sus reglas para crecer el bienestar sin perderse a sí misma. Antes de entrar a la conversación, una breve mención. Este episodio cuenta con el apoyo de London Consulting Group, una firma que he visto acompañar a empresas familiares a pasar de la intención a la ejecución, alineando equipos, ordenando procesos y logrando cambios reales sin perder el factor humano. Y por favor, déjame tus comentarios. ¿Qué parte te resonó más y qué reto de sucesión está viviendo tu familia hoy? Ahora sí, entremos en la conversación. Pues bienvenidos a un episodio más de Familias en los Negocios. Tengo el privilegio de estar el día de hoy con Michael Devlin, tercera generación de una dinastía de familiar de los Devlin, que ya lleva más de 80 años en el mercado mexicano y que inició en Ciudad Juárez, México, en el norte del país, para los que no son de México, en una historia fantástica. Pero no vamos a hablar el día de hoy específicamente de la historia de los Devlin, aunque sí la vamos a tocar brevemente, sino un tema en particular que he venido comentando con Michael, que es cómo preparar a la siguiente generación para estos procesos de sucesión y para que también busquen sus propios derroteros, no nada más en el negocio familiar, sino fuera del negocio familiar, en ese contexto. Seas muy bienvenido a Familias en los Negocios, mi querido Michael. Gracias, Alejandro, un gusto estar contigo. Michael, no únicamente para poner un poquito en contexto, porque para mí es muy familiar la historia de los Devlin, ¿no? He tenido el privilegio de entrevistar a tu prima Melanie, a tu primo Patrick, a ti en diversas ocasiones, pero nada más por poner un poquito en contexto. Es una empresa que nace en Ciudad Juárez por tu abuelo. Correcto. Específicamente la historia de Devlin empieza con muchas historias, con un sueño emprendedor. Y realmente el sueño fue de mi abuela, de Nelva Mortensen. Mi abuelo ya trabajaba en una cadena de ópticas cuando se conocieron. Y mi abuela es la que le vende la idea, ahora sí, de empezar a hacer exámenes de la vista del otro lado de la frontera, ¿no? Él era ya supervisor de una cadena de tiendas que cubría El Paso, Texas. Y mi abuela le dice, vamos a hacer exámenes de la vista, Frank, del otro lado de la frontera, porque ahí no hay nadie que esté haciendo exámenes de la vista. Y mi abuelo le comentó, pues yo no sé español. Y mi abuela dijo, pues yo sí, sé inglés y español. Entonces yo traduzco los exámenes. Y así empezaron en la sala de su casa y después detrás de una farmacia. En 1936 empezaron a hacer exámenes. De hecho, el próximo año, bueno, en este año, estaríamos cumpliendo 90 años de que inició esa actividad familiar, ¿no? De alguna manera, y que después se convierte en un negocio, ¿no? Bueno, a ver, hay que recordar que sí era un negocio pequeño, era el sueño de tus abuelos, pero los brincos generacionales a veces suceden programados, pero otros suceden intempestivamente, y eso fue lo que pasó con tu abuelo. Murió a edad temprana y tu tío Frank, que era el hermano mayor, el hijo mayor de ellos, toma las riendas. En este tema de la intempestividad
y de preparar a la siguiente generación. ¿Consideras que en ese momento tu tío estaba preparado para tomar las riendas? Mira, eran otros tiempos, ¿no? Los 60s y ya, pues la actividad familiar era trabajar en la óptica, ¿no? En las tiendas. Y mi papá y mi tío, Frank, que cuando murió mi abuela en el 61, yo no lo conocí, pues tendrían 23 y 22 años, ¿no? O 22 y 21, ¿no? Por ahí. Pues ya habían trabajado siempre en el laboratorio, habían ido a canvasear a las comunidades de Chihuahua para anunciar que venía el doctor Frank Devlin a hacer exámenes de la vista, habían entregado lentes, ya había algunas ópticas, ¿no? En las que habían trabajado también. Ya teníamos una relación establecida con Sears Roebuck para manejar los departamentos de óptica de algunas de sus tiendas del norte de la República. O sea, ya había un oficio aprendido, ¿no? Cuando muere mi abuelo, yo te diría que se aventaron los chavos a crecer el negocio y mi abuela fue cuando les dijo, yo me quedo en mi óptica, y ahí se quedó hasta los 90 años, ¿no? 92 años prácticamente, y ellos emprendieron pues a crecer el negocio que habían aprendido de sus padres, ¿no? Esa actividad familiar que ellos convirtieron realmente en un verdadero negocio. De hecho, la constitutiva, el acta constitutiva de Ópticas Devlin del Norte y de ODS y todo data de principios de los 60s, ¿no? Pero es increíble. Hay que poner en perspectiva que en 1936 venía saliendo el mundo de la peor depresión del mundo norteamericano, que fue en el 1929. Sí. Entonces tenía poco tiempo en ese tema y venía sobre todo afectando también la frontera en ese contexto. Tocaste un punto interesante que me gustaría ahondar en ello. Es este sentido de pertenencia y de tener el oficio en la siguiente generación, que fue lo que de alguna manera le permitió a tu papá y a tu tío, pues decir, pues se remangan las manos a los 22, 23 años. Sí. Pongan en perspectiva una cosa. Un chavo hoy o una joven hoy de 22, 23 años, pues apenas está encontrando su camino en la vida. Entonces de repente, pues oye, no hay otra más que te remangas las manos y te pones a chambear porque hay que sacar a la familia Claro. adelante. Entonces, ustedes han imprimido ese elemento de ir generando este apego a la tradición familiar, de repente de decir, oye, los invito en el verano a trabajar, a que vayan conociendo la óptica, o cómo lo han manejado las diferentes ramas familiares que hoy integran Grupo Devlin, que son 3 ramas familiares. Sí. Mira, como bien lo decías al principio, nosotros somos miembros de la tercera generación, ¿no? Y a nosotros nos imprimieron ese gusto y ese amor por el negocio, pues también desde muy temprana vida, ¿no? Los veranos era parte, pues ir a trabajar o a disque trabajar, ¿no? A las ópticas. En las vacaciones siempre se mezclaban con visita a las tiendas, los viajes a ver a mi abuela en diciembre, era siempre con una ruta visitando las tiendas que pasaban en el camino, de tal manera que estar en la óptica y entender eso como era parte, ¿no? Y además, en su momento, no es lo mismo ahorita de lo que fue con mis padres, ¿no? En los 60s, de lo que fue con nosotros en los 80s, ¿no? De lo que es ahora. El negocio tiene una condición diferente y tuvo una condición diferente. Y también las generaciones, pues teníamos una perspectiva diferente, ¿no? En nuestro momento, pues se esperaba que trabajaras en el negocio familiar. Y aunque de alguna manera sentías el negocio muy cercano, porque lo viviste toda tu juventud, a la hora de elegir tu vida profesional, sí existió la libertad de querer hacerla dentro o fuera. Se esperaba que fuera dentro. De hecho, mi hermano Jesse es el primero que se sale de trabajar en Ópticas Devlin y se va a trabajar a otro lado. Yo fui el segundo. Y así otros también tomaron otros caminos profesionales. Y luego regresamos. ¿Sí? Luego regresamos. Siempre como que nos mantenía ese tema de unión y veíamos, pues todavía nuestros padres afortunadamente muy, muy activos, ¿no? Cuando tuvimos que definir nuestra vida profesional. Entonces sí, yo pienso que el amor a la empresa y a los valores y al legado sí tiene que empezar en temprana edad. A nosotros así nos tocó vivirla. Y ahora nosotros ya hacia la 4ª generación
que es nuestro reto ahorita, cómo transitamos a la cuarta generación, pues es diferente, ¿no? Si hay un programa establecido, trabajamos mucho, tú lo sabes muy bien, en institucionalizar nuestro negocio para pasarlo de segunda o tercera generación. Y una de esas partes ha sido definir pues, con qué reglas entra la cuarta generación al negocio familiar. Y tenemos establecido que mientras estás en secundario, preparatoria, los trabajos de verano están abiertos también. Hay un programa de inducción y de trabajo que puedes hacer mientras estás en la universidad, pero después de que terminas la universidad o que tienes 26 años y hasta que cumples 5 años, o sea, puedes trabajar en la empresa y no puedes regresar hasta después de que estuviste 5 años fuera y tienes una maestría y tienes un lugar dentro de la empresa que cumplir. Sin embargo, ya para ese tiempo ya tuviste la oportunidad de familiarizarte con el negocio, participando en el negocio, ¿no? Participando en el negocio, trabajando ahí. Es el programa que tenemos actualmente para la cuarta generación. Y de demostrarte a ti mismo también que vales fuera del negocio familiar, que te van a enseñar cosas nuevas, mejores prácticas en otro tipo de negocios, no importa en el que estés. Pero hagámonos un paso para atrás. Dices, armamos reglas, pusimos nuevos elementos para evaluar cómo entraban en los negocios, al negocio familiar. ¿Qué los invitó a definir, oye, no son las mismas reglas de nuestros abuelos con nuestros padres, que ahora de nuestros padres con nosotros, que ahora de ustedes con sus hijos? ¿Qué los ha invitado a decir, vamos a redefinir las reglas del juego para la perdurabilidad en el tiempo? Mira, tú lo sabes muy bien, y ahora que estoy profesionalmente en otros consejos de otras empresas que también tienen que ver con transiciones familiares, y tú lo ves también, ¿no? En todo lo que haces, ¿no? Pues los negocios, ahora sí que las familias crecen más rápido que los negocios. Entonces, el tema de que si tienes la fortuna y se hizo el esfuerzo y el sacrificio, que el negocio creció, ¿no? Pues para mantenerlo sano y seguirlo creciendo, pues tienes que tener al mejor talento. Entonces tienes que decidir muy bien si tu negocio lo quieres para darle trabajo a tu familia o quieres tener un negocio porque quieres tener un negocio, porque es un negocio que es competitivo, es relevante para sus clientes, tiene un factor diferenciador con la competencia, pues lo trabajas y rinde resultados, ¿no? Tiene utilidades con las cuales compite, ¿no? Entonces, esa definición del mejor talento es por lo que tienes que definir reglas, ¿no? Porque no todos van a trabajar dentro de la empresa, hay que realizar eso. Ni todos pueden. Ni todos pueden y a lo mejor no todos quieren, ¿no? Antes tenías que, ahora en la medida que el negocio va creciendo, la actividad familiar va creciendo, el bienestar va creciendo, pues tienes esa alternativa, ese privilegio de elegir, de trabajar dentro o fuera de la empresa. Y entonces tiene que haber reglas pues, de quiénes van a trabajar dentro, porque esos que trabajan dentro no solamente están pues, desarrollándose ahí personal y profesionalmente, ¿no? Y están recibiendo algo a cambio en términos de mercado, ¿no? Su compensación, sino están trabajando el patrimonio del resto de sus familiares. Uh-huh. Entonces, con esa gorra de responsabilidad es con la que tienes que buscar elegir quién es el mejor talento, y para eso es bien importante que las reglas sean, pues, ahora sí, de piso parejo para todos, ¿no? Qué difícil definir las reglas de piso parejo para todos. Sí. Leyendo recientemente una estadística, veíamos que cuáles eran las razones por las cuales las empresas familiares van fracasando de generación en generación en tema de perdurabilidad. Y este estudio comentaba que el 60% de las empresas que fracasan de un brinco generacional al otro, básicamente son por no tener elementos de comunicación bien definidos, ni haber construido confianza dentro de los miembros de la familia. En ese sentido, va aunado mucho al tema de las reglas, a la apertura, a tener estas conversaciones que a veces son incómodas, pero que son necesarias en ese sentido. Y el segundo elemento de fracaso es que el 25% fracasa por no encargarse de invertir en la siguiente generación en temas de educación, en preparar en esa siguiente generación para esos nuevos roles y responsabilidades en este sentido.
Tú tuviste la oportunidad en tu momento de irte a trabajar fuera, Ujú. demostrarte a ti mismo que valías en otros segmentos de mercado totalmente diferentes al del retail y las ópticas y Ujú. demás, y que te invitaran a integrarte de regreso en base pues, a tus méritos propios, ¿no? Correcto. Ujú. Y llegaste el momento en donde lograste escalar la posición de director general del grupo, Ujú. lo cual es una gran responsabilidad. Ujú. Y después, en 2019, previo a la pandemia, Ujú. la familia decide cambiar las reglas del juego y decir, oye, nos vamos a salir y vamos a hacer los cambios. ¿Qué implicó para ti, como Ujú. esta siguiente generación, estos entrar, salir y volver a salir en ese contexto? Claro. Mira, primero un poquito al punto que decías tú de la preparación en un contexto de transición familiar y de elegir el mejor talento. También es bien importante entender muy bien cuál va a ser tu rol, porque tu rol no necesariamente tiene que ser un rol operativo, puede ser un rol de accionista. Y entonces tu formación puede ser que sea en talentos, en competencias que sean relevantes para la empresa, y si no lo son, en los que sí te tienes que formar es en un rol de ser buen accionista. Entonces, hoy en día, y tú también lo conoces muy bien, esta formación del buen accionista es bien importante porque antes los negocios eran así como pues, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Entonces, si trabajas ahí, el negocio va a ser tuyo y si no, no va a ser tuyo. Hoy en día, las transiciones familiares implican que hay accionistas familiares que no son operadores del negocio y ellos también necesitan tener una buena formación como buenos accionistas, como buenos consejeros, como gente que conoce su industria, su mercado y las reglas con las cuales opera su negocio familiar. Entonces, por un lado, creo que la formación hoy en día de los familiares que tuvimos la fortuna de tener, o tenemos la fortuna de tener un negocio familiar, tiene que ser esa doble. Una, si quieres trabajar, pues una en competencias que sean relevantes para tu empresa y para tu negocio, y otra en una que sea el formarte como buen accionista, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, sí, precisamente a mí me tocó pues la coyuntura, ¿no? Donde sí pude elegir entre iniciar mi vida profesional saliendo de la carrera. Yo soy abogado de formación, como dicen por ahí, ¿no? Y luego hice una maestría en administración, de hacer mi vida profesional los primeros 8 o 9 años fuera de la empresa familiar y luego regresar. Y regresar a una posición que en su momento pues, era relevante para la empresa, era requerida para la empresa, en una dirección de desarrollo de negocios, en donde yo sí llegué con las credenciales de que el mercado ya me había evaluado para tener ciertas competencias, había echado a perder en casa ajena o acertado o regado, ¿no? En otros lugares, inclusive en mis propios emprendimientos, ¿no? Que yo había tenido también. Entonces creo que eso fue una ventaja al regresar al negocio familiar, y al regresar no regresé, digamos, a donde crecí 10 años después. Nos tomó a los líderes de cada rama familiar, a Melanie, a Patrick, a mí, 10 años de poder convencer a la siguiente generación que estábamos preparados para que nos dejaran la operación del negocio y para que al mismo tiempo la siguiente generación fuéramos socios de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron construyendo Melanie, Patrick y tú a nivel de consorcio de primos, trabajando con los papás Sí. en ese momento? Estos elementos de confianza y de comunicación entre ustedes, que hasta hoy son muy sólidos y que Sí. perduran en el tiempo, que son la base y digamos que los pilares del negocio hacia las siguientes generaciones. Claro. Mira, yo creo que por un lado, mi papá y mis tíos se acercaron a buenos asesores de empresas familiares en su momento, que empezaron a ver cómo la siguiente generación, una vez que yo regresé al negocio, pues empezamos a pedir, ¿no?, espacios de gestión y de toma de decisión y de involucramiento y de influencia cada vez más amplios, ¿no? Y creo que eso fue una parte que nos llevó a tener una buena conversación. Pero lo que más creo que reconocemos todos los miembros de la cuarta generación, que aunque hubiéramos sido punteados
en cada rama por Melanie, por Patrick y por mí, ¿no? En las conversaciones que tuvimos entre nosotros primero, ¿no? Y con los miembros de la segunda generación, con mi papá y con mis 2 tíos, fue el que ellos nos vieran organizados, nos vieran preparándonos, y no fuera una cosa que fuera de un año para el otro, etcétera, ¿no? Fueron 10 años, ¿no? De los cuales 4 fueron de convencimiento y 6 fueron de trabajo ya en un consejo activo, con consejeros independientes, que ellos fueron parte de la determinación, es decir, ¿para qué hiciste el negocio? ¿No querías que tus hijos trabajaran aquí? Pues ya lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien, están organizados, hay un consejo activo. El problema de las sucesiones no solamente, y tú lo sabes muy bien, es cómo se prepara a la siguiente generación, pero sino cómo se prepara la generación que va a dejar, ¿no? Pero sobre todo, ¿sabes qué? Que hay intencionalidad. Claro. Y tú lo acabas de decir claramente. No nada más cómo se prepara la siguiente generación, sino cómo se está preparando esta generación para dejar ir. Exacto. ¿No? ¿Qué sigue después de haber sido director general en una empresa familiar de esta envergadura? Y hoy por hoy, y tengo el privilegio de haber trabajado en algunos proyectos contigo, Michael, con otras familias empresarias en donde les transmitimos este conocimiento de las experiencias que vemos. ¿Qué has visto en otras familias, Michael, en que se van tropezando en el tiempo o que no han hecho, pero otras que de repente dices, oye, esto no lo había visto ni siquiera en mi familia y que sí lo he visto aplicado en esta familia que ha logrado en este tema de transicionalidad hacia la siguiente generación? Claro. Mira, es bien importante lo que estás comentando, porque hay factores que son comunes, ¿no? Como tú lo sabes bien, los problemas en los negocios familiares son prácticamente los mismos, pero las soluciones pues son ahora sí que un traje de torero hecho a la medida, ¿no? Entonces, creo que las partes que encuentro yo comunes, tanto en el caso de Devlin como en otras familias con las que ahora trabajo y hemos hecho proyectos conjuntos, es que existe un acto de mucho que hay que reconocer, de una generación que va a ceder, de inteligencia y de generosidad, ¿no? De inteligencia porque tiene que saber cómo soltar, ¿no? Y de generosidad porque tiene que saber que va a tomar otro rol y va a compartir ese bienestar para que otro lo crezca más todavía, ¿no? O lo arriesgue de alguna manera como lo arriesgó en su momento esa generación que tiene el mando en su momento. Entonces, esa preparación es tan importante como la preparación de la siguiente generación que demuestre que el negocio va a caer en buenas manos. O sea, que va a estar en buenas manos, que a lo mejor tiene una perspectiva diferente de cómo ven a los clientes, a la competencia, a los proveedores, pero el objetivo es el mismo y se va a seguir con los mismos valores y con los mismos principios de gestión de empresa con los cuales la generación que cede está dejando, ¿no? Entonces, esa coincidencia tiene que haber. Una generación que cede, que tiene pues, esa voluntad, ¿no? Esa generosidad, esa inteligencia de ceder, y una generación que sucede, que tiene la preparación, la voluntad y la intención demostrada, ¿no? Demostrada, eso es bien importante, de continuar para, nosotros así lo ponemos, para cuidar, crecer y pasar el negocio a la siguiente generación. Sí, a manera de un tema de legado, porque Correcto. mira, así como tú no tuviste la oportunidad de conocer a tu abuelo, ¿no? Pues por supuesto tus hijos, al bisabuelo ni siquiera lo ven en una foto probablemente en tu casa o en casa de tus primos. Y qué difícil es tener este sentido de pertenencia y de apego, pues que nació hace 90 años. Claro. ¿No? Y que bueno, pues es parte, y que aparte trae tu apellido. Sí, sí. Entonces debe ser bastante complicado en ese sentido. Iniciamos esta conversación a partir de un sueño que tuvo tu abuela, que convenció a tu abuelo, ¿no? Y hoy has tenido la oportunidad de construir proyectos de emprendimiento, de sentar bases para las siguientes generaciones, para otras familias y para la tuya propia y de tus diferentes ramas familiares, en donde les das herramientas que antes no existían, mucho más tangibles, para que aquel que trae una idea lo pueda capitalizar y lo pueda poner en papel y decir, oye, esta idea que traes de negocio, pues sí tiene patas para andar,
o es una historia guajira, Sí. un sueño guajiro en ese sentido. ¿Qué has visto en tema de buenas prácticas que han funcionado en este sentido? Desde mentorship, comités de mercadotecnia para ayudarles, de evaluación. ¿Qué has visto en ese sentido que ha funcionado, no nada más en tu familia, sino en otras familias? Mira, el reto, y nosotros pasando de la tercera a la cuarta generación, es una de las cosas que hoy en día, al menos a mí, me tiene pues bastante ocupado, ¿no? En esa parte, y que veo en otras empresas, es cómo conviertes tu negocio familiar en una plataforma para construir una familia empresaria. De negocio familiar a la familia empresaria, ¿no? Entonces, por supuesto, muchas veces se piensa, no, un fondo familiar que le invierte dinero, etcétera. Está bien, eso facilita el asunto. Es un elemento. O sea, es un elemento más de recursos, pero todos los negocios no son dinero. Empezaron siendo un sueño. Entonces, lo que tienes que buscar es cómo puedes encontrar o incentivar en las siguientes generaciones esa voluntad de prepararse para crecer su propia aventura, tal vez aprovechando la plataforma del negocio central, del negocio familiar. Y a veces no significa construir un negocio sobre haciendo lo mismo, la misma actividad o el mismo giro. A veces es aprovechar ese capital social, que es mucho más relevante que a veces el capital económico, el capital social, que un buen legado familiar, como en nuestro caso tuvimos ese privilegio, de que tu apellido te abre puertas, ¿sí me entiendes? Porque construyeron un buen negocio. El prestigio. El prestigio está reconocido y eso te abre puertas, ¿no? Entonces, ¿cómo construyes negocios sobre eso? Ya sea para acrecentar el negocio familiar o para construir tu propio emprendimiento, ¿no? Entonces, eso es una primera parte. Y creo que la mejor práctica empieza hoy en día que veo es mucho este tema de poder orientar a las nuevas generaciones en su evolución de carrera, ¿no? Hoy en día el mundo es mucho más competido del que fue para mis abuelos, para mis padres y para nosotros. Hoy en día el mundo es de mucho más velocidad, más competencia. El hecho de poder orientar a tus hijos o a tus sobrinos de una manera hacia dónde pueden formarse y emprender, creo que esa es una primera parte. Entonces, esta parte digamos, de career planning, ¿no? Y de mentorship o de coaching hacia cómo vas, es bien importante. Yo soy mucho que hay que aprender para emprender. Entonces, no soy de que sales de la universidad y pon tu negocio, puede ser, y te ver bien, etcétera, pero mejor ¿por qué no aprendes, ya sea en la empresa o en otros lados, cómo se hacen las cosas, cuáles son los riesgos, cómo entiendes procesos, tecnología, talento inclusive, cómo se combina el talento de alguna manera para tener equipos de alto rendimiento. Y entonces ya pon tu negocio, ¿sí me entiendes? Y entonces esa parte de career development, mentorship, networking, son bien importantes para poder construir una familia empresaria, ¿no? Entonces creo que esa parte he encontrado como mejor práctica. La otra es que existan reglas claras, que te digo, es el reto que nosotros tenemos que construir para ver cómo, aprovechando la plataforma del negocio familiar, tú generas negocios paralelos que puedan potenciar el propio negocio, pero que no precisamente tengan la misma estructura accionaria, ¿no? Es decir, donde tú a lo mejor como emprendedor tienes, ya después de que aprendiste en otros lados, pues vienes a emprender, no sé, sales de la universidad entre los 22 y 25 años y empiezas a emprender y a lo mejor a los 30, 33 dices, oye, ya trabajé 5, 7, 8 años en estos lugares, creo que esto se puede desarrollar, creo que esto se puede hacer, es el mejor momento para emprender y para aprovechar ese capital social para lograr emprender, ¿no? Y entonces ahora sí, pues a ver, a lo mejor habrá el negocio o algunos accionistas que quieran coinvertir contigo. Está bien, pero yo creo que lo primero y la mejor práctica es cómo haces ese career planning, ese mentorship, ese networking para que las nuevas generaciones puedan buscar aprender para emprender después, busquen luego tal vez crecer el negocio familiar con la plataforma que existe en ese momento, ¿no? Y de esa manera pues poder potenciar el negocio familiar y crecer el bienestar. Al final del día, pues de alguna manera todos hacemos negocio todos los días para llevar bienestar a nuestras casas y en la medida que las generaciones y las familias se van multiplicando, pues de una rama familiar
En caso de mi papá, se convirtieron en 3, se convirtieron en 11 y ahorita vamos en 30 y varias y contando en la cuarta generación, ¿no? Mira, comentas algo súper interesante, porque miren, déjame hacerte una pregunta en particular. Sí. ¿Cuántos colaboradores tiene hoy Grupo Devlin? Un poquito más de 2,100, 2,000. 2,200. ¿Cuántos directores hay en Grupo Devlin? Del comité ejecutivo. Yo creo que debe haber unos 6 a 8. Sí. Top management, sí. Si el top management no tuviera estos 1993 Sí. colaboradores que hacen posible que se implementen las estrategias de ellos, ¿podría ser posible? Cero. ¿no? Cero. O sea, Entonces, eso me lleva a una reflexión. Muchas veces los jóvenes, y tú y yo fuimos jóvenes en nuestro momento, En algún momento, sí. creemos que tenemos que ser los patrones, los Sí. dueños, los emprendedores, los que creamos los negocios. Pero alguien tiene que hacer la chamba. Claro. Alguien tiene que hacer el trabajo. Uno de los grandes retos de los grandes emprendedores, de los soñadores de este mundo, son que son muy malos operadores. Porque son eso mismo, son soñadores. Crean estas historias Sí. y tienen esta visión de crear los temas. Entonces, lo que tú dices es cómo invertimos en este capital intelectual y social de la siguiente generación para que se vayan preparando para generar bienestar. Y no nada más bienestar económico, bienestar social, bienestar espiritual, en ese sentido. Hoy, a los 90 años de Grupo Devlin, ¿cuáles son esos retos que ustedes como familia están enfrentando hacia el futuro, pensando en las siguientes generaciones, en donde hoy ya son 30 y tantos y contando Sí. de la siguiente generación? Mira, yo te puedo decir que un primer reto que hemos cruzado es cómo esta tercera generación se entendió como la última generación 100% operadora del negocio familiar. O sea, ya nuestra generación, cuando yo regresé al Grupo Devlin en el año 2000, por ahí, 99-2000, habíamos más primos y familiares trabajando en Devlin de lo que había cuando yo me moví de la dirección general, como el primer director general de la tercera generación, al Consejo de Administración, ¿no? O sea, y hoy en día nos hemos movido, después que tomó la estafeta mi prima Melanie como directora general, a que ya no hay, el director general es externo. ¿Sí? Entonces, el entendimiento y la preparación que hemos tenido es que nuestra función ahora es más bien cómo elegimos, el reto es cómo nos ponemos de acuerdo en elegir quién es el mejor talento para dirigir nuestro negocio, para formar el equipo que gestione el patrimonio familiar y que lo crezca bajo un mandato de accionistas, pues muy claro, que ese es el segundo reto, es cómo conformas un consenso de un mandato de accionistas, ¿no? En un escenario donde pues las participaciones se van pulverizando, ¿no? Por razón natural, ¿no? Y en ese sentido, como las participaciones se van pulverizando, ¿cómo continúas teniendo ese ánimo societario, ¿no? Porque fuimos socios, o sea, ahora sí que mi abuelo y mi abuela fueron socios porque eran marido y mujer, ¿sí me entiendes? Luego, mi papá y mis tíos fueron socios pues porque se lo dijeron sus papás que iban a ser socios, más entendían que era esa palabra, eran hermanos porque eran socios. Nosotros no elegimos como primos ser socios, ¿no? Nos dijeron, oye, pues ya crecí el negocio así, se los quiero dejar a ustedes para que lo gestionen. Entonces, ¿cómo qué responsabilidad tan grande? Muy grande, ¿no? Entonces, manejar esa responsabilidad y continuar teniendo un ánimo societario. Quiero seguir siendo socio de mis hermanos, quiero seguir siendo socio de mis primos. Ese es un primer reto. Y el segundo, el que ya describía, en el primero es, bueno, ¿a quién le encomiendo, ¿no? La gestión del negocio y cómo lo evalúo, cómo lo compenso, cómo le digo hacia dónde estratégicamente quiero que lleve el negocio, ¿no? Cómo le fijo metas y cómo le doy pues estos boundaries de decir, pues hasta aquí tienes el parámetro de la toma de decisiones y con estos valores gestionas a mis clientes, a nuestro personal, ¿no? Y en general el negocio, ¿no? Entonces ese es un reto y al mismo tiempo seguir manteniendo ese ánimo societario. Creo que otro reto importante es reconocer que a lo mejor no todos quieren seguir siendo socios. Bueno, entonces ¿cómo logras que reconozcamos que pues primero fuimos familiares y luego fuimos socios?
Si ya no somos socios, no significa que ya no seamos familiares. Entonces tenemos que crear el mecanismo para que ese distanciamiento de ya no somos socios nos permita seguir siendo con armonía, con amor, con cariño, seguir siendo familiares. No, y que se sigan construyendo estos lazos de confianza y de comunicación, que son el primer reto por los cuales las empresas familiares fracasan en los temas de sucesión. Bueno, y ahí está el reto. ¿Cómo este reto que estamos afrontando como tercera generación lo comunicas y lo transmites a la cuarta generación? Y que seguramente ya hay miembros de la quinta generación que ya nacieron. Sí, ya hay 2. ¿No? Entonces, lo cual es un reto. 3, perdón. Es una responsabilidad de legado muy importante. ¿Qué están planeando? O sea, hoy estamos a 90 años de cumplir este año. Mira, Devlin, ¿qué están planeando como familia? Nosotros creo que en el 2004, creo que lo primero fue el poder pues convencer a mi papá y a mis tíos que las decisiones pues tenían que ser más colegiadas, ¿no? Puede ser, a veces se deciden con mi tío Frank, a veces con mi papá, con Jesse, o a veces con mi tío Pat, ¿no? Entonces vamos a tener un consejo activo. Y luego, pues nosotros ejercitarnos y disciplinarnos como nuevos accionistas de la empresa en ese mismo rol, ¿no? En tener un consejo activo. Nos hace falta pensarnos más, creo, como accionistas, ¿no? Y entonces estamos ejercitando mucho el institucionalizar ahora nuestro foro de asamblea de accionistas. Ya no somos operadores. Algunos a lo mejor ya no somos consejeros, pero somos accionistas. ¿Cómo entendemos ese rol? Porque ese es el rol que sí vamos a heredar a la siguiente generación. Si son consejeros, bueno, los que estén preparados. Si son operadores, bueno, los que estén preparados. Bueno, y déjame decir una cosa. cosa. Pero todos van a ser accionistas. Los consejeros están representando a accionistas en el consejo, porque no todos son consejeros. Ese es el reto ahorita, es que el consejo no sean los accionistas, que el consejo sea un órgano contratado, pagado, ¿no? Responsabilizado por los accionistas de manera profesional. A lo mejor hay algunos accionistas que son consejeros, pero son consejeros que están preparados para hacerlo. No son consejeros porque son accionistas, ¿no? Habrá algunos de representación patrimonial, pero en realidad, para potenciar una empresa en una vida institucional, tienes que tener consejeros preparados, tan preparados como quieres tener a tu equipo directivo, ¿no? Empezando por el director general, ¿no? Entonces, creo que ese entendimiento es uno de los retos que tenemos ahorita. ¿Cómo evolucionamos a esto? Y luego, pues, ¿cómo entendemos que la siguiente generación, no solamente ya hay reglas para que se involucre, sino cómo la siguiente generación puede convertirse en familia empresaria, aprovechando algunos de los activos, relaciones horizontales, capital social de la familia o del negocio para generar sus propios negocios y su propio bienestar, o para emprender su propio camino profesional, o para hasta encontrar chamba, ¿sí me entiendes? Que muchos de ellos afortunadamente lo han hecho pues, por sus propios méritos, ¿no? De alguna manera ya los miembros de la siguiente generación, ¿no? Entonces, creo que esa parte es la que está en la conversación y en el reto de la asamblea de accionistas. Y bueno, pues es lo que actualmente en lo que estamos trabajando, ¿no? Si tienes que tener esta conversación con tu hija o con tu hijo o con tus sobrinos, ¿qué les darías o les comentarías de aprendizajes después de esta conversación? ¿Qué te podrías llevar a decir? ¿Saben que estuve en este podcast con Alejandro y aprendí esto y me llevo estas lecciones aprendidas a la familia? Mira, una es que lo recordaste tú mucho ahorita, y en eso creo que tú generas mucho entendimiento en las familias con las que trabajas, es, a ver, hay que encontrar cuál es este legado, qué es lo que te hace que te enamores del negocio, de la historia. Entonces, las historias son bien bonitas, ¿no? Nos generan sentido de pertenencia, ¿no? Nos generan sentido de comunidad, ¿no? De propósito inclusive, ¿no? Entonces, creo que esa parte me llevo que hay que recordarla todo el tiempo, ¿no? A la siguiente generación. La segunda que me llevo es que sigo convencido, y así tal vez lo tengo que comunicar cada vez más frecuentemente, es pues cómo está el negocio y cuál es el rol que le va a tocar vivir a mis hijos, ¿no? En este rol de buen accionista, ¿no? Y qué significa eso. Y cómo consenso eso con el resto de mi familia, de mi rama familiar, que somos 5, y de las otras 2 ramas familiares, ¿no? Que son otros 6, ¿no? Entonces somos 11. Y ellos, cómo
pueden aprender este idioma, porque lo transmitimos los 11, ¿no? Para que haya conversación, armonía, cariño y sentido de legado entre los 34 que van. Finalmente, ¿qué tan importante está siendo el tener y reconocer estos valores compartidos y definir un mismo propósito para lograr esta perdurabilidad en el tiempo? Pues tú lo sabes, ¿no? Si no tienes un sentido de propósito y de valor, si tu único ánimo societario es el recibir dividendos, eso se acaba terminando. No prospera así un negocio. Tiene que haber un propósito de por qué hace el negocio, y los buenos negocios normalmente persiguen un propósito más allá de generar dinero, ¿no? Para los accionistas. Sí tienen que generarlo, ¿no? Porque si no, pues no son negocio. Pero tiene que haber algo más. Tiene que venir secundario. Primero el propósito y luego los beneficios que obtienes de ejecutar ese propósito correctamente y de manera diferenciada con tu competencia, ¿no? Pues mira, yo he tenido el privilegio, mi querido Michael, de participar en el 70 y 80 aniversario de ahora el 90. Grupo de Evelyn. Y bueno, pues me va a tocar vivir el 90 aniversario de esta bellísima familia empresaria, porque ya sí los considero yo una familia empresaria. Y te invitaría a probablemente conocer algunas historias. Hoy estuve haciendo un poquito de research en la mañana y me encontré una asociación en Europa que nació hace 40 años, que únicamente te permite ser miembro de esta asociación si tu familia empresaria tiene 200 años. Oh, ok. Si la gestión sigue en manos de un miembro de la familia, ya no necesariamente en la gestión, sino que por lo menos las decisiones importantes están en el consejo, y que has hecho la tarea de temas de definir tus valores y propósito. Ok. ¿Sí? Y en esta asociación hay 73 miembros nada más. ¿Sí? Empresas que van desde 200 años hasta 900 años. Wow. Entonces, la verdad es que hay grandes historias de legado que sí se puede, siempre y cuando logres poner en primer lugar el tema de que el activo más importante para la familia son los miembros de la familia. No los fierros, ni los lentes, ni los edificios, sino la familia, y es donde tenemos que invertir más. Te agradezco muchísimo, mi querido Michael, que me dedique estos momentos para hablar de esto tan importante, que es cómo preparamos a la siguiente generación para buscar sus propios derroteros. Muy bien, pues muchísimas gracias. Siempre un placer conversar contigo y me llevo una muy buena experiencia de esta conversación. Muchas gracias, mi querido Michael. Gracias a ti. De esta conversación con Michael Devlin me llevo 3 aprendizajes fundamentales para cualquier familia empresaria que inspire a trascender generaciones. El primero, la siguiente generación no se hereda, se forma. Y formarla implica exponerla al mundo real, permitirle salir, equivocarse, aprender y regresar. Si regresa por mérito, no por apellido. El segundo, el futuro de las empresas familiares no depende solo de buenos operadores, sino de accionistas responsables, personas que entiendan su rol, su impacto y su responsabilidad sobre un patrimonio que es compartido y que debe cuidarse en el tiempo. Y el tercero, quizá el más difícil, la verdadera sucesión no ocurre cuando alguien llega, ocurre cuando quien liderea aprende a soltar con inteligencia y generosidad, porque preparar a la siguiente generación es importante, pero preparar a la generación que deja el control es indispensable. Antes de despedirnos, quiero volver a agradecer el apoyo de London Consulting Group, una firma que he visto acompañar a empresas familiares en estos momentos claves de transición, ayudándolos a pasar de la intención a la ejecución, alineando personas y procesos, así como decisiones estratégicas, sin perder el equilibrio humano. Si este episodio te dejó reflexionando, te invito a seguirme y suscribirte al podcast. Y si algo de lo que escuchaste hoy conecta con los retos de tu familia, déjame un comentario y escríbeme. A veces, una conversación a tiempo no solo cambia una empresa, cambia toda una generación.
Y hablando de crecimiento real, en London Consulting Group, creemos que la transformación comienza cuando los líderes deciden actuar. Growth Stories, una serie que presenta casos de éxito de líderes que transforman visión y estrategia en acción. Descúbrelo en nuestro canal de YouTube y landing page. Hoy observas, mañana puedes liderar el próximo Growth Story, reimaginando los resultados, redefiniendo el futuro. London Consulting Group.